Tenga paz, gócese, porque estamos delante de la presencia del Señor. Toma la palabra en el Nuevo Testamento, busca el libro de Santiago. Santiago, en su capítulo 1, y vamos a leer juntos dos versículos, versículo 12 y versículo 13, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bendita es esta palabra, es revelada para los santos que hemos creído, que hemos venido a glorificar su nombre y a ser preparados para que en aquel día nosotros podamos alcanzar la vida eterna. El tema del mensaje para esta tarde: tú puedes superar la prueba en el día malo. Esto es importante que el pueblo de Dios lo tenga muy claro. Santiago enseña que el pueblo debe de soportar toda tentación y resistir toda prueba. Bueno, Dios no esconde nada. Todo está revelado para que nosotros entendamos la posición que tenemos y podamos caminar conforme a la voluntad de Él, agradándole, bendiciéndole y nosotros obteniendo las bendiciones que necesitamos en nuestra vida espiritual y en lo secular. Decía que la palabra no esconde nada. También nosotros, hermano, vamos a procurar llegar a Dios y decirle que lo amamos, sacar todo de nuestro corazón, entregarnos a Él. Y de esta manera nosotros vamos a estar siendo preparados en nuestra vida espiritual, esa comunión con Dios, para vencer toda prueba, vencer toda tentación. Porque está escrito en las Sagradas Escrituras que tenemos una batalla espiritual. Usted ya sabe, se le ha enseñado cómo debemos nosotros de enfrentar esto. Pablo enseña en el libro de Efesios, en su capítulo 6, versículo 13, que vamos a buscar la coraza. Yo quiero que busque este versículo para que vaya dentro del orden. Efesios, su capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. O habiendo vencido la situación, el problema, qué sé yo, lo que pueda llegar a tu vida como prueba o tentación. Sobre esto voy a hablar en esta tarde. Usted solamente esté atento para aprender de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Bueno, una prueba es una acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades y verificar su eficacia. Ese es el concepto de la prueba. Ahora bien, nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que el Señor prueba a su pueblo. El Señor nos está probando. ¿Cuál es la razón o por qué? Si el Señor nos conoce,
o antes que le pidamos, Él sabe la necesidad nuestra. Bueno, la palabra nos revela que el Señor nos prueba a nosotros para cambiar toda actitud. Es para bien, para ser vencedores. Si nosotros no tuviéramos esta palabra, la situación se tornaría un poco más difícil. Porque no encontráramos cómo salir de la situación. No entendiéramos qué está pasando, qué está sucediendo. Pero hoy vamos a definir qué es prueba y qué es tentación. Para que usted sepa qué está pasando en su vida, qué está sucediendo. Porque hay mucha gente que está siendo probada de parte de Dios y está diciendo es que Satanás, es que el diablo. Y a veces es al revés la situación. Por eso es necesario que nosotros vamos a entender que la prueba de Dios no es para afectar al creyente, sino para ayudarlo. Y es bueno saber entender cuando nosotros estamos dentro de una prueba, para que esa prueba produzca paciencia y nos vayamos perfeccionando dentro de esas pruebas. Pero hay que saber entender que Dios, el que nos está probando, ¿por qué? Para bien. Bueno, hay un propósito. Y ese propósito debe de conocer usted, hermano, hermana. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? ¿Qué es lo que usted quiere avanzar? ¿Qué es lo que usted ha pedido? Tenemos nosotros en la palabra cómo podemos obtener el bien dentro de una aflicción, dentro de cualquier situación que tengamos. Pero hay que tener esa palabra en nuestro corazón. Hay que asimilarla. Hay que tomarla en el momento para el oportuno socorro. Pero si es escasa la palabra en nuestro corazón, vamos a estar dentro del problema, dentro de la situación, y no vamos a poder entender si es Dios quien nos está preparando para alcanzar una petición. Muchos han pedido a Dios y el Señor sabe antes que le pidieran. Pero es necesario que seamos probados para que seamos diligentes y le demos a Él toda la honra y toda la gloria. Porque hay gente que está recibiendo y se queda callado. Hay gente que está obteniendo y no le da la gloria a Dios y eso se termina. Que a veces es engañado por el diablo, a veces es indiferente, ya tuvo lo que necesitaba, lo que estaba pidiendo, pues bueno, a vivir la vida. Y eso trae consecuencias, eso trae problemas, porque después que hemos pedido, y viene Dios y empieza a probarnos, sentimos un poco fuerte la situación. Por eso es necesario tener estos versículos. Yo quiero regresar nuevamente a Santiago, en su capítulo 1, Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo me pregunté cuando encontré estos versículos hace un par de años, ¿y quién se va a gozar dentro de cierta escasez? ¿Quién se va a gozar dentro de un problema, dentro de una situación? Pues se siente tensa la situación, se siente que no se avanza, se siente que no podemos, que no salimos, que nos ahogamos en la situación. Y a veces es pequeña, a veces nosotros la hacemos grande. Por eso es necesario saber entender que Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
O sea que cuando nosotros aprendemos de parte de Dios a superar toda situación, nosotros, hermanos, vamos produciendo paciencia. ¿Y cómo vamos nosotros produciendo esa paciencia? En medio de la situación decimos, gracias Señor. Gracias Señor por lo que estoy pasando. Gracias Señor porque estoy entendiendo esto. Gracias Señor porque voy a superar esto. Gracias Señor por tu palabra. Ese gracias a Dios es decirle a Dios que usted está entendiendo la situación o está entendiendo que ha tenido una petición y que es necesario que usted aprenda a perfeccionarse, a tener esa paciencia. Porque de lo contrario, esa aflicción puede llevar al miembro a que diga, bueno, si este es el Evangelio de Jesucristo, mejor me voy de la iglesia. Gran porcentaje de pueblo del Señor ha optado por salir de su iglesia. Ya tengo años de estar en mi congregación y solo problemas y problemas y problemas y angustias y situaciones. Es porque no ha aprendido, porque no ha escuchado, porque no se ha introducido esta palabra. Como dije, tener ese gozo dentro de cualquier situación, solo el Espíritu Santo nos puede resolver. En primer lugar, ¿qué nos va a resolver el Espíritu Santo? A que tengamos paciencia, a que tengamos ese gozo, que actuemos dentro del Espíritu, de la palabra. Hemos dicho que la palabra es Espíritu. Y si lo hacemos de esta manera, nosotros vamos a perfeccionar dentro de esa situación, de repente hasta nuestro carácter. De repente, en esa situación, nosotros vamos a rectificar algo que no lo traíamos correctamente en nuestra vida y que sentimos un tope. Y mucha gente haya llegado, no puede avanzar. Y toma opciones de ir con los amigos de antaño, de ir con los familiares y de recurrir aún a hacer préstamos sin el entendimiento, sin las opciones, porque en ese momento él no tiene la sabiduría para hacerlo. Está atado, está angustiado, no puede resolver. Por eso es necesario tener esta palabra para que el Espíritu Santo despeje nuestra mente, despeje nuestra alma y empezamos a tener ese gozo que se manifiesta en seguridad, que estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, que estamos hablando con papá, que le estamos diciendo, Dios mío, mira mi situación, yo confío, Señor, yo voy a esperar en ti, aleluya. Con la palabra, con la oración, y si es posible, metido en el ayuno. Así es como se resuelve. Palabra, oración y ayuno. Depende de la situación, depende del problema. Hay cosas pequeñas que las resolvemos con nuestra diligencia, porque tenemos las opciones, tenemos la sabiduría y tenemos el comportamiento y de las direcciones humanas, el saber, lo que entendemos. Pero hay situaciones que solamente Dios es el que va a contestar, el que nos va a hablar, el que nos va a orientar, el que nos va a decir por medio de esta palabra qué vamos a hacer. Pero si somos escasos, teniendo el consejo desde hace 5,000 años de Jehová, no es posible. Que estemos desorientados, no es posible. Yo estoy de acuerdo que tengamos lo necesario para vivir, lo necesario para desplazarnos, calzado, comida, techo, trabajo, y si hay sabiduría, ahorrar para el postrero.
Pero lo sobrenatural de Dios, a esto me estoy refiriendo en esta tarde. Que es estar dentro de una prueba, pidiéndole a Dios, Señor, resuelve tú. Tú me estás deteniendo. Tú estás poniendo esto. Resuélvelo tú, Señor. Yo ya entendí, yo ya discerní que eres tú el que me estás probando. Porque a veces no se le da salida. Uno dice por aquí, uno dice por allá, otro dice, bueno, ¿es esto? Está cerrado todo. Ahí se debe de entender que si nosotros estamos bajo de una prueba de parte de Dios, o si estamos dentro de un error, dentro de una falta personal o dentro de un descuido. Porque el pueblo se descuida de tal manera que cae en situaciones penosas. Ya no funcionó en el trabajo, se enfermó, porque no funcionó en el hogar, porque ahí empieza. Ya no funcionó lo espiritual, y siente que ya no puede, se quedó hasta sin trabajo. Entonces es necesario que nosotros nos preguntemos, cuando estemos en una situación, para poder distinguir, para poder discernir, si yo estoy dentro de una prueba, y saber por qué Dios me está probando. Yo dije, Dios nos prueba para bien, no para mal. Y Él lo que prueba es la fe. Oiga esto. Dios prueba nuestra fe. ¿Y por qué nos está probando? Bueno, para que nosotros tengamos esa seguridad. Que busquemos en las Sagradas Escrituras lo que necesitamos. Es el conocimiento. Yo, hermano, empecé a entender esta parte cuando el Señor me introdujo al ministerio. Empecé a sentir situaciones tensas, persecuciones, acechanzas de Satanás, oposición por aquí. Entonces el Señor me estaba probando. Quería distinguirme, quería llevarme, quería honrarme. Y yo lo entendí perfectamente. ¿Qué hice? Bueno, vamos a la oración, a estudiar más la palabra y entrar al ayuno. Ahí yo empecé a discernir por la palabra y el comportamiento que yo estaba teniendo en ese periodo. Entendí que había acechanza. Entendí que debía de conocer un poco más. Entendí que debía tener paciencia. Entendí que debía de tener dominio propio. Entendí que debería de buscar coraza. Entendí que debería de pelear esa batalla. Y empecé a buscar esa fe santísima. Dele gloria al Señor. Yo me acuerdo que di un mensaje de esto. Cuando hablamos de fe santísima es que superamos ciertas fases espirituales. Oiga esto. Ciertas fases espirituales. Porque la fe va en aumento. La fe se va desarrollando. Y cuando nosotros ya entramos, hermano, a esta parte, empieza a desarrollarse cierta bendición. Empezamos a tener ese dominio. Empezamos nosotros, hermano, a conquistar. Empezamos a tener dominio. Y esto es para los jóvenes, porque a veces los jóvenes solo se consuelan en su trabajito por ahí. Y no tienen esa ansiedad de buscar, de meterse, de progresar ahí estables. Que hoy el tiempo, hermano, de tener 2 trabajos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Pero hermanos que se consuelan solo por la mañana. Ahí se quedan. Ahí están tranquilos. Hermano, es necesario entender que nosotros vamos a superarnos. Vamos a superarnos.
y de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, quiere para nosotros, lo que hemos entendido y lo que nosotros queremos de Dios para superar nuestra vida espiritual o secular. Porque en vez de ni en lo espiritual nos preocupamos. No hay una superación espiritual, no dominamos lo secular. Entonces es necesario, hermano, que nosotros entendamos que Dios está probando nuestra fe. Ya vamos a llegar a la tentación. Téngame un poquito de paciencia. Dirá, bueno, hermano, ya no hablo de tentación, ya vamos a llegar. Estamos hablando, esto es bien extenso, esto es bien amplio, y yo los mensajes los reduzco, porque si los doy con la amplitud del Espíritu, pues solo hablar de la fe se va el mensaje a los 45 minutos. Bueno, yo quiero dar testimonio de siervos de Dios en la palabra. Dios probó a Abraham, Génesis su capítulo 22, esto lo conocemos, esta historia. Génesis su capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, tomad ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y sí, y continúa la historia. Dice que Abraham se levantó de mañana, emparejó su mula, y salió y llevó unos sus siervos, juntaron la leña, y llegaron al momento, o al lugar, donde iba a ser la expiación. Y el muchacho pensaba, bueno, ¿y dónde está el animal? Porque él sabía que para hacer un holocausto se mataba un animal. Pero dice la Biblia que lo puso en el lugar para hacer el holocausto, pero cuando iba, o levantó la mano, iba con el cuchillo, dice que oyó una voz del ángel de Jehová, y le dijo, espera, no le hagas daño a tu hijo. Y luego volteó su vista a un lado y había ahí un carnero, un becerro, enredado dice los cuernos, y luego eso le sirvió para hacer el holocausto. Lo que había pedido Dios era su hijo, y él llevó a su hijo, el único. Si nos pide a nosotros, hermano, Dios algo sencillo, en veces no se lo damos. En veces Dios quiere que le demos tiempo, no se lo damos. En veces Dios quiere que le demos exaltación, no se lo damos. En veces el Señor quiere que nosotros le demos el tiempo para oración o para ayuno, para la palabra. No le damos ese tiempo, y que son cosas bien mínimas y de buen provecho para nuestra vida espiritual. Usted sabe que leer esta palabra nos trae mucho provecho, ¿verdad? O sea que asiente esta palabra y tiene buenos resultados. Porque este es el consejo de Jehová. Pero más sin embargo, a veces no queremos. No queremos hacerlo. Es que estar leyendo la palabra, qué aburrido. Es que ir al ayuno, como cansa. Dime, duele el estómago, peor se me voy a enfermar, peor se me va a dar gastritis. Y ahí están peleando, no pueden. Mira, este ejemplo de Abraham dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este versículo da el resultado de la bendición de Abraham. Dios ya lo había bendecido. Él de Egipto pues vino muy rico, millonario, eso también lo enseñamos. Ahora Dios lo estaba probando porque le iba a dar las naciones. Y esto lo encontramos nosotros en Gálatas. Pablo lo explica. Él es nuestro Padre espiritual.
porque la fe que él tuvo se le fue contada por justicia. Y estos son los misterios que nosotros vamos a entender. La obediencia de Abraham fue un testimonio grande hasta las naciones, hasta este siglo XXI. Y nosotros, hermanos, vamos a aprovechar estos testimonios para aplicarlo en nuestra vida. Bueno, yo voy a buscar Gálatas en su capítulo 3, versículo 6 y versículo 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces la fe nuestra es probada. Entonces usted, hermano, va a discernir cuando esté en una situación que Dios le está permitiendo para que usted sea preparado y pueda usted, hermano, pues alcanzar diferentes metas espirituales o seculares. Pero en veces la persona está pide, entonces Dios dice: bueno, voy a ver si es verdad, si mi hijo está pidiendo de corazón o me quiere servir, y le pone una situación y no pasa la prueba. Por eso es que no recibe el pueblo. Si nosotros entendiéramos la palabra y tuviéramos el entendimiento de discernir, estamos pidiendo algo, entonces viene la prueba, para que nosotros, hermanos, vayamos hacia adelante con esa seguridad de que hemos entendido que Dios nos va a bendecir. Salimos de la prueba, y qué fácil, porque Dios no nos va a detener en esa prueba hasta que no podamos. Dice que Él no puede poner pruebas más de las que no podamos llevar. Pero es necesario que nosotros aprendamos estas partes. Luego, yo quiero vamos a ver Pedro, primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 7, para confirmar que nuestra fe es la que es probada. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí ya está un poco más directo, porque dice la fe debe de ser probada, y pone el ejemplo del oro. O sea que nosotros, hermanos, debemos de brillar, vaya, porque el oro es pulido. El oro en bruto es bien raro, una piedra, pero cuando lo pulen, ahí tenemos las prendas. Por eso es que Dios estaba poniendo este ejemplo. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero hay gente que no se deja pulir. Hay gente terca y necia. Me refiero a las iglesias. No, usted, yo sí lo hago. A mí no me interesa lo que dice el pastor, yo estoy en mi iglesia y yo voy para el cielo. Y no permiten ser instruidos por los ministros de Dios. No le dan importancia a los mensajes. No, si es hijo del pastor, pues yo lo hago a mi manera. ¿Y a mí quién me manda? Esa gente no puede pulirse. Esa gente no puede instruirse, porque no tiene elementos necesarios en su vida, en su corazón, que es la misma palabra. Pero cuando conocemos la palabra necesitamos más sabiduría, más entendimiento, y estamos atentos cuando está predicando el siervo, porque si yo ya conozco, es posible que Dios me va a hablar por un siervo, por una sierva, y ahí es donde Dios puede confirmarnos. Pero en vez de ser la persona distraída, el siervo predicando y él por otro lado, o riéndose, platicando con el vecino, o la Biblia ahí buscando otros versículos, a ver si es verdad lo que está diciendo el ministro.
¿Ves? Esto se juega en el pueblo de Dios y por eso es que no se aprende. Pero gracias a Dios, en Jesucristo, poder y gloria, que tenemos esa palabra en espíritu y tenemos gente, aleluya, que está oyendo, que está aprendiendo, que se está manifestando. Tenemos a un pueblo que está formando el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios Altísimo, los santos elegidos. Esos son ustedes, aleluya. Somos los que hemos sido llamados para formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aprendiendo todos. Yo aprendo del pastor George, yo aprendo del pastor Ernesto, yo aprendo de la sierva pastora Emilia, mi hija, yo aprendo del pastor general, yo aprendo de todos, yo aprendo de usted, yo aprendo de sus modales, yo aprendo de sus instintos, yo aprendo de lo bueno y de sus faltas. Porque yo estoy observando al pueblo, pues a mis años yo sigo aprendiendo. Porque si yo digo que ya me lo sé todo, estaría errado. Hasta el día que nosotros muramos vamos a aprender, a dejar de aprender. Vamos a tener una experiencia en la muerte física de lo que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras. Aprendemos en el último momento. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y lo último que podemos pensar, Jesús, voy contigo. Y yo he aprendido lo que es la muerte física. Dele gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Aleluya. ¿Tiene gozo, hermano? Sí, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay regocijamiento. Tenemos esa comunión, ese contacto. Aleluya. Por el Espíritu Santo. Estamos convenidos con esa palabra. Vamos, adelante. Vamos hacia adelante. Ahora vamos a ver lo que es la tentación. La tentación, hermano, es un poco más complicada. Porque la tentación no viene de Dios. Ya leemos allá en los versículos que tomamos de Santiago. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, porque Él es santo, 3 veces santo. Pero Satanás sí puede tentar a la persona. El maligno sí puede tentar al pueblo de Dios. Puede acecharlo, puede instigarlo, puede frustrarlo, desestabilizarlo, qué sé yo, lo que pueda hacer el enemigo. En una persona creyente descuidada, por supuesto, descuidada. Porque aquellos que están velando, aquellos que están prestos, atentos y vigilantes en esta palabra y tomando el nombre de Cristo, no tan fácil, no tan fácil. Pero, hermano, está la tentación, está escrito que podemos ser tentados. Mira el versículo más inmediato, Mateo, vamos a Mateo, en su capítulo 4. Mateo, su capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, o Satanás, la serpiente antigua. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Él se defendió con humildad. Él sabía que lo estaba tentando porque lo conocía. Sabía que era un querubín caído. Y sabía que lo estaba tentando. Entonces Él, con la humildad que lo caracterizaba, tomó la palabra. Él sintió hambre. Satanás le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de mi Padre. ¡Qué confianza! A veces nosotros, hermanos, no tenemos esa confianza para resistir. Ahí está el problema, ahí está la angustia, ahí está la tentación. Sabe que está siendo tentado y no toma la palabra. ¿De cuánto lo ha el Señor librado, hermano? ¿De muchas o de pocas? Sí, de muchas nos ha librado el Señor. Y en veces no nos hemos dado cuenta. Pero el Señor está presto, está atento, está vigilante. El Señor nos ama. Y Él nos ha escogido. Y Él está siempre cubriendo a su pueblo. No por algo dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los. El ángel de Jehová, su ángel,
el mayor de todos los ángeles, que se anda alrededor de los que le temen. Si nosotros lo creemos de esta manera, vamos a estar seguros que nuestra entrada y nuestra salida será guardada por el ángel de Jehová. Dele gloria al Señor, dele gloria a Dios. Ese es el entorno nuestro. Tenemos una cobertura. El ángel de Jehová nos guarda. Pero nosotros también nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Nos ayudamos a nosotros mismos, no a Jehová. Nos ayudamos a nosotros mismos. Porque nadie puede decir, el Señor te voy a ayudar, ¿va? No. Y en vez hay mucha gente que así cree, ¿verdad? Voy a permitir que Jehová me haga esto. ¿Cómo va a hacer eso? Eso es común oírlo. Pero esta es la gente que no tiene el entendimiento, la sabiduría. Pero aquellos que sí la tenemos, vamos a ayudarnos nosotros mismos, dándole la opción a Jesús, al Espíritu Santo, a que nos cubra, que pelee por nosotros. Usted sabe que los ángeles pelean por nosotros. Usted sabe que Jesús se levanta peleando por nosotros. Entonces sí, nosotros podemos estar seguros de que estamos dentro de la voluntad de Dios. Claro, habrá algo por ahí, porque en la vida normal, pues claro, mira la situación que tenemos nosotros. Si es saliendo de la casa, mira todo lo que se mira, se oye, la situación, algo por ahí nos puede suceder, un accidente, pues, pero yo siempre he dicho que de un 100% llega a un 20, un 30%. Dios no permite más. Y si esa situación se da al 100%, es porque estamos descuidados. Y si estamos descuidados es porque la palabra no nos cubre el 100%. En otro mensaje yo he explicado que la palabra de Dios debe de cubrirnos a nosotros, que es el consejo del Padre. Si yo tengo un 40% de cobertura en fe, que tomo la palabra, pues esa es la cobertura que yo tengo. Porque eso es lo que yo creo. Muchos han creído, y aún hasta se enseña, que nosotros tenemos todas las opciones, toda la seguridad, y que Dios nos va a dar todo. Pero cuando nosotros somos obedientes, cuando hay temor, cuando hay obediencia, y yo hablo de lo sobrenatural, porque si hablamos, vaya, de la humanidad, pues cada persona se desarrolla conforme se ha preparado, conforme se ha ubicado. Y dentro del evangelio es conforme la palabra, no es conforme la iglesia, ni la más grande, ni la mediana, sino donde Dios me tenga y yo puedo oír palabra verdadera. Y donde yo me manifieste, y donde yo sienta presencia, y donde yo sea instruido. A veces hay equivocaciones en el pueblo, pero a veces también lo he dicho, que los ministros están lanzando esa palabra sin sentido, sin revelación, sin unción y sin bendición. La están lanzando con mensajes almáticos. La están lanzando solo por atraer y hablan cosas. Se oye bonito, se oye elegante. Por la expresión, por el tipo de preparación, pero el Espíritu allí no está obrando. Solamente hay persuasión. Todo esto hay que tener cuidado para tener esta seguridad de que estamos dentro de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Bueno, vamos, ahí vimos Mateo su capítulo 4:1. Yo quiero que busque Primera de Crónicas, vamos a ver también que es importante. Esto yo lo elegí en el mensaje para verlo en esta tarde. Primera de Crónicas, en su capítulo 21, cómo Satanás desde la antigüedad venía afectando al pueblo hebreo. Solo que allá no hay mucha claridad en cuanto a este género. Pero dice el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David
que hiciese un censo en Israel. Versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id de hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Luego le habló el profeta a David y no lo escuchó. El profeta le dijo: no, señor, le digo, si usted sabe lo que tiene, es un ejército grande. Luego, cuando llegamos al versículo 7, dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. David tercamente hizo el censo y esto no le agradó a Dios. Y la consecuencia de esa necedad bajo la tentación o la cobertura de Satanás, aquel pueblo tuvo consecuencias. El versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Hasta que Dios paró esto. Esta es una tentación que Satanás puso en David. Y se toma de esta manera porque es Satanás y porque el profeta le dijo: no, mi señor, no lo haga. El profeta sabía que Dios no quería que se hiciera ese censo. Pero murieron en una peste 70,000 hombres. Y eso va, hermano, para los hogares. En veces en los hogares hay grandes tentaciones y nadie se da cuenta. Y aquel hogar está declinando. Y aquel hogar tiene problemas, angustia, aquel problema grande y se está desestabilizando la familia. La gente no se da cuenta que Satanás está obrando, está tentando. Y las consecuencias son bastante fuertes. Porque pasan los meses y aquella desestabilidad económica se siente. Y empiezan a echarse la culpa. Es que... le dice el esposo a la esposa: es que usted no trabaja. ¿Y usted por qué no va a trabajar? Y mira a tus hijos haraganes ahí, y empieza aquella situación. Y no se dan cuenta que hay una desestabilidad provocada por Satanás o por el diablo. Por eso, hermano, nosotros debemos de tener esta palabra que nos orienta para, hermano, saber entender qué está pasando, qué está sucediendo. Si el esposo es culpable, si la esposa es culpable, si los hijos son los culpables, entonces deben de reunirse y clamar a Dios. Y que haya un perdón, que haya un reconcilio y que se le empiece a dar la gloria a Dios y que se termine ese pleito. En veces en las iglesias es el ministro de Dios, es el siervo de Dios el que permite que una iglesia no tenga crecimiento. Porque Dios está diciendo: hágase esto, y se está haciendo de otra manera. En veces en la iglesia no hay bendición porque Dios está diciendo: conságrense. Dios está diciendo: hagan esto, y no lo hay. No hay consagración. Y estas son las situaciones que en veces el ministro es responsable. Yo he dicho, hermano, que sí, los ministros, Jesucristo Padre y Gloria, van a ser bendecidos, el pueblo debe de ser bendecido. Yo al menos hasta hoy, y lo digo delante de los ojos de mi Padre, que me está viendo y me está oyendo, yo nunca he pedido para mí, sino que he pedido para mi familia y para la iglesia de Jesucristo. Yo no estoy afanado que bendíceme, 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 bendíceme. Yo estoy diciendo: Señor, que sea tu voluntad y bendíceme. Yo tomo más tiempo en bendecirlo a usted, hermano, que no lo crea. Dios me está oyendo. Dios me está oyendo. Dele gloria al Señor. Reaccionó el hermano, reaccionó el pueblo. Hermano, ese es el trabajo de los ministros de Dios. Es el trabajo. Yo en lo personal sé que Dios me ha bendecido, me está bendiciendo. Y estoy esperando porque tenga el conocimiento y descanso en el Señor juntamente con mi familia. Pero yo sé que en el pueblo hay hogares que no tienen este entendimiento. Sé que hay hermanos que todavía no conocen esto. Entonces vamos a llevarlo al pueblo de Dios.
Pero mi responsabilidad no es solamente de llevar el pueblo, sino de interceder por ustedes, intercediendo por hermanos que tenemos pactos. ¿Verdad? Es mi trabajo, son mis bendiciones. Pero específicamente yo estoy orando por usted. Lo crean o no lo crean, yo estoy orando por usted. George está orando por usted. El hermano Hamilton está orando por usted. Flor Emilia está orando por usted. Pastor Rómulo está orando por usted. Los siervos de las iglesias que tenemos están orando por usted, Jesucristo, poder y gloria. Porque cuando decimos bendice a Jesucristo, poder y gloria, es la iglesia en general. Y cuando decimos bendice los hogares, es en general también. Pero en veces especificamos, bendice a tal hermano, bendice a tal hermano. Cuando nos damos cuenta de la situación o nos dicen, oren por mí, pues ahí estamos, ahí especificamos. Entonces, este capítulo me gustó mucho, porque encontré algo que a mí me dio una lección bastante importante hace años. Y yo empecé a ver esto. Lo primero que hice es tomar a mi esposa. Fueron creciendo mis hijos, tomar a mis hijos, ordenarlos en lo espiritual, para que dominaran lo secular, y evidencia el resultado. Todos trabajamos en el reino, todos estamos trabajando para la gloria del Señor. Entonces sí lo aprendí, puedo enseñarlo conforme a la palabra, puedo enseñarlo conforme a mi experiencia, porque qué vergüenza sería que yo estuviera hablando de esta manera y mi esposa sentada ahí. Mentiroso, qué horrible, mis hijas también ahí, mi papi mentiroso. Pero sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, porque trabajamos juntos. Bueno, entonces ese es el consejo que va para usted, y esto yo lo doy en base a este capítulo, que si nosotros nos descuidamos, vamos a ser tentados, y una tentación personal puede arrastrar una familia. Oiga esto. Una tentación ministerial puede arrastrar una iglesia. Hay hermanos, ministros de Dios que han sido tentados. Están dentro de una dirección del Espíritu, se sale de ahí porque el enemigo los sacó y empiezan a las fábulas, a las concupiscencias, empiezan al dinero, empiezan a la fama, ciertamente arrollan y hacen, planifican y la iglesia crece. Pero ahí ya no está Dios. Ahí el Espíritu Santo ya no está, porque ese templo, al comercializarlo por cierto sistema, lo profanaron. Pero cuando nosotros, con humildad, aún bendecidos, vamos y clamamos en el templo, estamos pidiendo por todos. Esa es la enseñanza. Los hermanos que están bendecidos van a pedir por los que todavía no tienen. Porque la bendición Dios la da, pero no la da así general, sino que le da así, ¿verdad? Unos un poquito, otros más, otros así, otros allá, pero el Señor quiere que todos nos nivelemos, que todos lleguemos a la bendición, que todos lleguemos a ser alcanzados. Pero hay gente que se conforma, a ese hermano porque tiene su buen trabajo, a ese hermano porque es profesional, a esos hermanos porque los dos trabajan, a esos hermanos porque tienen una herencia, a esos hermanos porque sacaron la lotería. Mire, tantas cosas y tanta cuestión ahí. Mejor pongámonos a nosotros, veámonos a nosotros mismos y trabajemos y salgamos adelante. Amén. Sí, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Vamos a salir todos adelante. Entonces, hermano, si nosotros nos ubicamos en estos testimonios, vamos a entender cuándo Dios nos está probando para algo especial, para algo bueno, para nuestras victorias. Y podemos entender cuando Satanás nos quiere estancar, cuando Satanás quiere desestabilizarnos, quiere arruinarnos, cuando Satanás nos pone trampas, cuando Satanás nos pone situaciones económicas. Hay que saber entender. Por lo general uno dice, es que la situación de Guatemala está mala. Sí, todo está malo, todo el mundo está malo. Nosotros vemos las circunstancias, situaciones del mundo, con lo último de esta enfermedad de la ébola.
un poco peor que el SIDA. Hay que ir al aeropuerto. No estamos orando por ¿cómo se llama? Por Gucci, ¿va? Bueno, yo lo saco ahorita, ¿va? Porque él pues está en Nicaragua. Pero nosotros ni nos acordamos de eso, ¿va? Porque confiamos en el Señor. Pero siempre damos al Señor, damos la cobertura. Siempre oramos para que Dios guarde. Sabemos que estamos en las manos de Dios, pero la situación ahí está. Pero Dios ha definido que si nosotros le creemos, en medio de las tinieblas, en medio de la enfermedad, en medio de tanto género demoníaco, el Señor nos guarda. Y esa es la confianza. Dele gloria al Señor, hermano. Dele gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar este mensaje. No sé qué domingo. Yo les voy a indicar. Porque falta algo bueno también que usted debe de aprender. Y que yo debo sentir que de veras se lo estoy transmitiendo a usted para salir de mis responsabilidades y salir de mi llamamiento en cuanto a llevarle a usted la palabra de Dios.